Si no la sientes, créelo, pídele al Espíritu Santo que quebrante tu corazón, porque solamente con un corazón quebrantado la unción puede caer sobre ti. Amén. Somos una iglesia que se está empoderando. Yo lo creo. Matrimonios que se están levantando, lo estamos viendo. Son promesas que se están cumpliendo, promesas que nos habían lanzado en el mundo espiritual, pero las hemos creído y hoy se están cumpliendo. Hombres levantándose, mujeres. Esto no es un cuento, ni es una plática motivacional, ni quiero que tú digas amén. Sí, esto es real, esto es la presencia de Dios, este es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios quiere llenarnos más, quiere que caminamos ungido, que cuando tú te pares delante de Él, salgan lenguas de fuego de ti. Es real, puede suceder, no era un cuento, no era una historia. Es el mismo Dios, el de antes, el de hoy, el que va a seguir. En Dios no hay tiempo, Dios es eterno, iglesia. Dios nos está levantando, pero necesita hombres y mujeres con carácter. Hombres que digan yo voy, pero no nada más quede en el emocionalismo, sino que quede en una actuación, en algo que lo hagas. Ya no es tiempo de promesas, es tiempo de cumplimientos, de que tú lo hagas, iglesia. No necesitas llegar al 31 de diciembre y hacer tu lista de promesas. Tienes que empezar a actuarlo, a hacerlo. Porque eres un ungido de Dios. No son tus fuerzas, no es el conocimiento o no que tengas, con lo que tienes. Con lo que tienes, tú te tienes que levantar. Dios quiere que camines con firmeza. Dios quiere que creas lo que Él te ha dado, porque eres un escogido. Dice el salmista: mi embrión vieron tus ojos desde antes de que tú nacieras. Y yo le comentaba a los hermanitos de la oración que, por cierto, te recomiendo que vengas. Nos dieron las 12 y apenas estábamos terminando. Hay algo especial, iglesia. Hay una unción especial. No la desaproveches, créelo. Hay algo especial que Dios está emanando en este lugar para su pueblo, para este pequeño remanente. Estos son los tiempos. Y es que a veces decimos, es que las generaciones, y yo voy a hablar con mis generaciones, tú eres la generación, tú eres el ahora. No le dejemos chamba a nuestros hijos. Dejémonos el camino, que ellos sigan, no que empiecen. Es como si nosotros termináramos y destruyéramos la iglesia y es que a la generación le toca construir de nuevo la iglesia. No. A ellos le tocan otros tiempos gloriosos, pero tú y yo tenemos que trabajar ahora, tenemos que levantarnos ahora con una credibilidad, porque el Espíritu de Dios está sobre ti. Es real, es real. Tienes que sensibilizar tu corazón a la presencia de Dios. Ya no te distraigas por cosas vanas. ¿Para qué Dios te ha llamado? Todos tenemos un llamado. Y cuando lo recibimos dijimos, sí, amén, yo voy. Y me voy a las naciones. Y le voy a hablar al drogadicto. ¿Dónde quedó la emoción? Necesitamos actuar. Somos la luz de este mundo que se está desmoronando en medio de las tinieblas, y la luz disipa la tiniebla, y tú eres luz, pero tienes que creerlo. No escondas tu luz. Tú eres luz. Habla, habla, habla. Solamente abre tu boca y verás cómo el Espíritu Santo empieza a actuar, porque eres un ungido.
carácter, la decisión que tenían estos hombres y sobre todo cómo Dios actuaba en medio de ellos, sorprendente. Cosas que posiblemente no podamos creer, pero cuando creemos en un Dios vivo, sabemos que son ciertas. Amén. Mira, Primera de Reyes 19, versículo 15. Y esto sucede con Elías, ¿te acuerdas? Cuando salió huyendo de la bruja de Jezabel porque lo iba a matar y se escondió en una cueva. Esto más adelante Dios habla con él. Y mira, Dios le dice, y le dijo el Señor a Elías: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Ya ven que tenemos las armas y no las utilizamos, hermano. No me había dado cuenta que traía mis lentes aquí, ahora veo mejor. Versículo 16. Y a Jehú, hijo de David y Corina, no es cierto, a veces me estaban poniendo atención. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en lugar de ti. Aquí Dios le estaba diciendo a Elías: ya hay un sucesor. Tú sabes que la misión o lo que quería Elías era que la gente creyera. Pero después de lo que sucede con la bruja, de hecho quería hasta morirse Elías. Pero con esto Dios le está diciendo: tranquilo, va a haber un sucesor. Va a haber alguien que va a seguir tus pasos. Y por eso le dice: ungirás a Eliseo. Versículo 17 dice: y será que el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y partiendo él de allí, halló a Eliseo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él era uno de los 12 gañanes, y pasando Elías por delante de él, echó su manto sobre él. Este era el llamado de Eliseo. Se entiende que Eliseo tenía una pasión y quería ser un profeta. Se entiende que era un corazón de acuerdo a lo que Dios andaba buscando. Porque para ser la persona que seguía después de Elías, tenías que ser una persona especial. No a cualquiera Dios le iba a dar lo que Elías tenía. Y esto suena interesante porque llama mucho la atención, porque dice: y si el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Es decir, era diestro en las armas. Era alguien que sabía utilizar la espada. ¿Y cuántos sabemos cuál es la espada que el Señor nos ha dado? La espada es la palabra de Dios. Era alguien que conocía de la palabra. Y si tú quieres ser ungido, tú tienes que meterte a la palabra de Dios. Tú tienes que conocer de la palabra de Dios. El mismo Jesús estudiaba la palabra. Papá nos decía la semana pasada, ¿no?, cuando fue tentado y le dijo: convierte esta piedra en pan. Como dice la palabra. Hombres de Dios se basan y escudriñan las palabras. Es por eso la importancia, la necesidad de estudiar la palabra de Dios. Necesitamos sumergirnos, desgreñarla, para que el Espíritu de Dios te dé entendimiento, discernimiento. Necesitamos ser hombres de palabras, porque cuando tú tengas
y sepas de la palabra de Dios, vas a tener un arma poderosa. Porque todo se basa en la palabra de Dios. No importa qué tiempo ores, si no lees la palabra no tienes bases. No importa que asistas a los servicios, si no estudias la palabra no tienes base. Ese es el cimiento que nosotros debemos de estudiar para que se levanten hombres con palabra, hombres con espada afilada, para que cuando tú estés con tu familia y hables, tú sepas de quién estás hablando, que tú sabes y conoces de quién estás hablando. Es necesario, ya todo está escrito. Amén, iglesia. Si estás conmigo, me están dando el avionazo. Amén. Y mira, y dice, y partiendo de allí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Eliseo trabajaba. Eliseo no estaba esperando revelación en su casa. Eliseo araba. Y mira, con 12 yuntas, no era una, eran 12 yuntas. Y él era uno de los 12 gañanes. Y pasando Elías por delante de él, echó su manto sobre él. Algo interesante. Mientras tú sirves, la unción cae sobre ti. Mientras tú sirves, la unción viene sobre de ti. Y no te estoy hablando de unción en el sentido de que te tires y llores y grites. No, es una unción especial del Espíritu Santo. Pero necesitamos servir, necesitamos trabajar. No importa que solamente es el desinfectante en tus manos, estás sirviendo. Y si te das cuenta, Elías no le dijo: hey, deja de hacer eso, vente para acá. Él estaba dando, y ahí fue donde él le puso su manto, donde él lo ungió, donde él le dijo: hey, tú eres separado, te voy a separar, te voy a preparar. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios nos separa de lugares donde no pertenecemos. Pero a veces somos necios. Dios te separa de un grupo de amigos donde no perteneces. Si va en contra de tu fe, no es tu amigo. Al contrario, tarde o temprano vas a caer y vas a ser igual que él. Cuando menos te lo esperes, vas a estar hablando como ellos. Y se te va a salir una grosería, pero soy joven. De hecho, hasta los adultos. Y en los centros de trabajo, tú dime si no dicen groserías. Pero Dios te separa de ese lugar porque no perteneces. Porque eres un apartado. Eres un apartado, eres un ungido. Pero a veces se nos olvida. Tú eres un ungido. Dios te rescató. Para que me entiendas, eres la niña de sus ojos. Créelo y vive como ellos. No tienes que andar con la cabeza agachada. Eres un ungido. Eres la obra de arte perfecta de Dios. Y mira que nos ama tanto que nos dijo: mira, ahí está mi espíritu. Aguántense, para que cuando yo regrese le doy todo lo demás. Imagínate. Nada más el espíritu es una arra, es algo adelantadito. Es como un apartado, como vas a comprar algo y dices: ¿sabes qué? El 10%, bueno, mira, ahí está. Ese es el Espíritu Santo.
Imagínate la magnitud que Dios tiene preparado para ti. Por eso no te preocupes, por eso no te afanes a estos tiempos. Hay un tesoro que nos está esperando. Hay un tesoro, hay una casa, una vivienda que Dios está preparando especial para ti. Pero no lo entendemos. Debemos de abrir nuestro pensamiento. Esto no es algo que funcione nada más aquí, saliendo de ahí ya eres Juan de las Pitas. No, eres un ungido. Tienes que asimilarlo, iglesia. Dios nos está llevando a cosas poderosas y quiero que tú seas parte de ello. Es que mi carácter no me ayuda, no importa. Habemos muchos que no hablamos. Dios te va a utilizar. Amén. Mira, el versículo 20 dice: entonces dejando él los bueyes, dice, vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió de él en pos de él y tomó un par de bueyes y los mató, y con el equipo de los bueyes, o sea, con la yunta, con la madera que le ponen a los bueyes para arar, dice que coció la carne de ellos y la dio al pueblo que comiera. Después se levantó y fue tras Elías, y que dice, y él servía. Él dejó todo, no le interesó nada. Tal vez tenía nada más esos dos bueyes y los mató e hizo una fiesta. Es un convivio alegre porque se iba con Elías. ¿Tú tienes gozo porque eres un ungido? ¿Tu vida está llena de gozo porque entiendes que eres un ungido? ¿Tú le has dado gracias a Dios porque Dios te ha apartado para un servicio especial para Él? Él dejó todo. No le importó nada, lo dejó. 8 años caminó con Elías. 8 años lo preparó. Pero Eliseo tenía hambre de conocer, de saber, de aprender. Y cuando Dios nos llama a nosotros, no podemos dejar actitudes, no puedo dejar mi carácter, no puedo dejar el así soy y qué, el que me quiera, que me quiera. Necesitamos cortarlo, dejarlo de eso. Él lo dejó todo y se puso feliz y mató 2 bueyes. Tenemos que tener gozo porque somos ungidos. Hay gozo en tu corazón, iglesia. Hay gozo en tu corazón. Si no, cantamos de nuevo la de júbilo y danza. ¿Verdad que? Con eso de que quieren ahorita traer la voz al cielo. Y caminó Eliseo y se fue 8 años con Elías. Mira, Segunda de Reyes. Pasando el tiempo, ¿te acuerdas que Eliseo le decía y le pedía a Elías una doble porción? Y en ese tiempo, cuando el Señor iba a tomar a Eliseo y a llevárselo, dice Segunda de Reyes 2:7, dice 50 hombres del grupo de profetas también fueron y observaron de lejos cuando Elías y Eliseo se detuvieron junto al río Jordán. Llegaron a un punto donde ya estaba el río y no podían cruzar. Dice, luego Elías dobló su manto y con el golpeo, el agua, el río se dividió en 2 y ambos cruzaron sobre tierra seca. Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, dime,
¿qué puedo hacer por ti antes de ser llevados? Y Eliseo respondió, te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. No estaba perdido, ¿verdad? Nada más que era una doble porción de lo que tenía Elías. Le dice, te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu. Ojo, de tu espíritu, no del Espíritu Santo. Eliseo sabía lo que Dios le había entregado a Elías. Y Eliseo quería esa doble porción, quería el doble de lo que hacía Elías, pero para servir. Porque cuando tú eres ungido, la unción no es para que tú te la quedes. Cuando tú eres ungido, no es para que te creas el superpredicador. Cuando tú eres ungido, Dios te unge para que hables y para que sanes heridas a la gente de afuera. Es para un servicio, es para que rompamos yugos a gente que está necesitada, a gente que tiene hambre, a gente que se está muriendo sin conocer de Cristo. Para eso es la unción. Versículo 12. Eliseo lo vio y exclamó, Padre mío, vio los carros de Israel con sus conductores, mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Ya había sido tomado Elías. ¿Te imaginas lo que sintió Eliseo? Le decía, Padre mío. Le dice que rasgó sus vestiduras, y cuando rasgaban su vestidura era señal de luto, señal de dolor. Dice, entonces Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se había caído cuando fue llevado, y regresó a la orilla del río Jordán, al mismo río que Elías había abierto. Y esta es una situación interesante, porque a veces estamos en los servicios tan gloriosos, Dios te entrega, Dios te da palabra, y decimos amén. Pero cuando estamos en la situación que alguien te dice, ora por mí, como que ahí ya dudamos. Lo digo por experiencia. Se las platiqué, ¿no? Alguien nos pedía que oráramos por una persona que ya estaba en los últimos días, que ahí sí se me olvidó hasta el CCM. Y papá, ¿será que puedan ir a orar? Pero Dios te empuja a hacerlo. Pero Dios te empuja, Dios te ha dado las armas para que lo hagas. Porque no es con quién está, es quién está en ti. Ya Eliseo ya no tenía a Elías para decirle, Elías, tira tu manto para que se abra el río. Elías ya se había ido. Y mira más adelante, dice, golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó, ¿dónde está el Señor Dios de Elías? Entonces el río se dividió en dos y Eliseo cruzó. Y cuando tú ores por sanidad, el Espíritu Santo va a traer sanidad a la persona. Y cuando tú ores por liberación, el Espíritu Santo va a romper cadenas y va a dejar libres a esas personas. Pero tú tienes que creerlo, porque tú tienes que actuarlo, porque hay algo que tú tienes que hacer. Necesitamos entenderlo, iglesia. Necesitamos caminar con esa convicción. Que cuando te enfrentes a algo, sepas que tú eres un ungido, que tienes la autoridad
para derribarlo. ¿Estás entendiendo, iglesia? David, cuando fue enfrente de Goliat, ya había sido ungido. Cuando hay unción en ti, hay poder y hay autoridad para romper todo yugo. La unción pudre el yugo. Dice que el río se dividió en dos y Eliseo lo cruzó. Y eso es lo que yo te decía cuando le decía que le diera una doble porción. No era una doble porción del Espíritu Santo. Porque tú cuando vienes a los pies de Cristo, el Espíritu Santo te lo entrega todo. Mira, dice Juan 3:34, dice, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Dios no te da una porción, no te da dos porciones, Él te lo da sin medida. Cuando Dios te llena hasta que salga por tus poros, para que me entiendas. No podemos decir voy el domingo porque necesito como medio litro de unción porque ya se me está acabando como si fuera gasolina. No, Dios te da, te llena hasta que salga por tus poros, hasta que tus mismas palabras no puedan salir. Dice la Biblia que el Espíritu te ayuda a orar. Cuando tú ya no puedes hablar, el Espíritu viene sobre de ti y Él ora por ti con palabras indecibles, algo que tú no entiendes. ¿Y qué estoy diciendo? No sé, pero es el Espíritu. Pero de algo puedo estar seguro, es que está alabando a mi Dios, lo está glorificando. Pero solo los ungidos, solo los apartados, solo vida plena. Amén. ¿Lo crees? Amén. Necesitamos caminar como Él. Cada servicio es glorioso. Cada servicio hay algo especial. Hay algo que Dios está derramando porque nos está preparando. Créelo, nos está preparando para algo grande y no es emocionalismo. Y tú vas a ser parte de ello. Tus ojos lo van a ver. Pero camina como un ungido. Porque cuando venga alguien lastimado va a ser necesario que tú le hables, que tú ores por él. Te vuelvo a repetir, no importa el tiempo que tengas en el Evangelio. El Espíritu de Dios te da las armas. Y cuando tú te das cuenta y dices, ahora no sabía que sabía esto. No eres tú, es el Espíritu. No podemos volver atrás, iglesia. Mira, dice Pablo, les escribe algo fuerte a los Hebreos 6:1, dice, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Dice, por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No podemos empezar de nuevo. A veces tocamos versículos porque es necesario que recordemos cosas que se nos olvidan. Porque ¿cuántos no sabían que éramos ungidos? Pero a veces se nos olvida por los afanes de la vida. Trabajo, escuela, hijos, hogar, negocios, problemas. Se nos va olvidando y lo vamos guardando. Como no sé si te ha sucedido, voy a guardar esto para cuando yo lo vuelva a ocupar, y cuando tú lo vas a ocupar, no sabes ni dónde lo dejaste. Por eso dice Pablo, o sea, ya no podemos. Y yo creo que Pablo tenía un hartazgo con los hebreos o algo por el estilo, como diciéndole, hey, vamos a avanzarle, ya no se distraigan aquí, caminemos, avancemos. Sigue diciendo, no puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del entendimiento de las malas acciones.
y de tener fe en Dios. O sea, es necesario que volvamos atrás. Es necesario de nuevo un discipulado de quién es Cristo, porque tus pecados son redimidos. Es necesario volver. Pablo le dice, no puede ser. Y es que con esto Pablo no está diciendo, eso no es importante. No, claro que es importante. Claro, no lo malentiendas, es importante que lo tengamos como base. Pero no podemos estar siempre ahí y ahí y ahí y ahí. Ama a tu prójimo. No podemos estar ahí. Tenemos que avanzar. No podemos estar todo el tiempo. Tienes un propósito. Camina. Eres un ungido. Eres un apartado. Dice de las malas acciones y tener fe. Dice, ustedes tampoco necesitan más enseñanzas acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Necesitamos avanzar. Ya no regresemos, iglesia. Ya no regresemos. Partamos de donde Dios nos ha dejado y nos ha puesto y sigamos avanzando. Yo no te digo es fácil. Y sí tenemos ocupaciones, pero date un espacio para escudriñar la palabra. Y cuando tú la abres, ella trae paz a tu vida. Cuando tú la estudias, Dios te da paz, te da una serenidad, te da confianza, porque es el mismo Dios que te ama y que te cuida. Amén. Amén, iglesia. Amén. Mira, otro hombre, y a mí me impresionaba esto mucho. Dice, Dios, Hechos 19:11, dice, Dios le dio a Pablo el poder de realizar milagros excepcionales. Y si es el mismo espíritu que Pablo tenía, es el mismo espíritu que está sobre de ti. Y si Pablo realizó milagros excepcionales, tú también los puedes hacer, nosotros también lo podemos hacer, pero necesitamos caminar como ungidos. Mira, dice, cuando ponía sobre los enfermos pañuelos o delantales, dice que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Sabes que en esas zonas geográficas hace mucho calor. Entonces Pablo se secaba el sudor y lo dejaba, y la gente venía y se lo llevaba a algún familiar, a algún amigo que estaba enfermo, y se lo ponían y sanaban. Pero no era el trapito, no era el pañuelo o el delantal, era la presencia de Dios, era la unción que Pablo tenía. Yo sé que eso mismo va a suceder ahora. ¿Quiénes lo creen? ¿Quiénes creen que hay poder para sanidad? Hay una alabanza muy hermosa que dice: milagros van a suceder. Estos son los tiempos de volver a creer. Estos son los tiempos, iglesia. Pero tómalo, guárdalo en tu corazón. Guárdalo y hazlo. Créelo, hazlo, créelo. Hay unción sobre de ti. Dice que quedaban sanos y los espíritus malignos de ellos salían huyendo. Cuando tú
camines, los espíritus van a salir corriendo, porque van a decir: Él trae unción de lo alto. Dice versículo 15, mira de lo que te decía, dice: en una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno, bueno, te explico, había un grupo, 7 jóvenes, si no me equivoco. El espíritu malo dijo a Jesús: conozco, sé quién es Pablo. No, el 14. Había 7 hijos de un tal Esteban, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Amén. Habían 7 hijos de una persona, de un grupo, y querían liberar a un endemoniado. Y los hijos le dicen, lo reprenden en el nombre de Dios de Pablo, de Pablo. Y dicen los demonios, en una ocasión que lo intentaron, cuando intentaron liberarlo, le dice el espíritu maligno, le respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Los demonios te van a conocer. Los demonios van a saber la autoridad que tú vas a tener, la unción que tú vas a tener, y van a huir y te van a conocer. Así conozco a Danilo, y tengo una unción muy fuerte porque escudriña mis palabras. Conozco a Willy, conozco a Pedro 1 y Pedro 2, para que no se peleen. Los demonios van a huir. Eso lo hace la unción, porque la unción te da fuerza, la unción te protege. Y después de que el espíritu maligno le dijo esto a los 7, les dio una revolquiza que los dejó desnudos, porque no cualquiera tiene la unción. Está dispuesto tu corazón para que la unción del Espíritu Santo caiga sobre él. Anhelas la unción. Amén. La unción es una protección, iglesia. La unción te protege, te cuida, y Dios sale a defenderte. Primera de Crónicas 16:22. Dice: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Dios está hablando: no toquéis a mis ungidos, no toquéis a mis ungidos. Tú eres hijo de Dios, tú eres un ungido, y hay una protección alrededor de ti. Hay algo que te está cubriendo. Si tuvieran los ángeles peleando en el mundo espiritual para que no te caiga nada sobre de ti. Acuérdate, el enemigo vino a destruir, y el enemigo nos odia. Por eso es el enemigo. Por eso no nos quiere hacer mal, quiere que nos vaya mal. Pero hay ángeles peleando, porque tú eres ungido, y porque Dios te dice: no toques a mis ungidos. Amén. Hoy el Espíritu Santo quiere ungirte. El Espíritu de
quiere llenarnos, quiere darnos autoridad. ¿Estás dispuesto? ¿Por qué no te pones sobre tus pies? Jamendo.com